Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Per canta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El siguiente programa de Serendipia por Radio Caput se realiza del estudio Chicha María en Talcahuano, al 200 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide el cumplimiento de la ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando ¿dónde está Tehuel? Buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput de Serendipia, programa 218 en el aire, sexta temporada. Y hoy con invitado en el estudio. Al piso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Así que en breve, en minutos, ya va a estar llegando nuestro invitado para una entrevista por lo más interesante. Tenemos un programa muy interesante. Variado, con muchas cosas. Así que, ¿vos cómo estás? Bien, contenta, estoy cursando muy relacionado a lo que vamos a charlar ahora en un rato. Uh-huh. Nuestra primera entrevista tiene mucho que ver con mi universidad. Yo, para quien no lo saben, estudio en la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Hago comunicación social ahí. Así que, nada, estoy muy entusiasmada por esta primera entrevista que se va a tratar acerca de los centros universitarios en los centros penitenciarios. En el caso de la Universidad de las Madres, está intervenido lo que sería todo lo que es en el penal de Marcos Paz, sí, que se estaban dando clases ahí, el gobierno nacional a través de la intervención, que no ha podido de toda la universidad, ese sector sí está en manos de Mugricio. Sí, de hecho no pudimos hacer los trámites para tener las elecciones del centro de estudiantes, claro, debido a esto, a que judicialmente está en poder de Mauricio todo eso. El interventor, ¿no? El interventor, ¿no? Mugricio, yo le digo, Mugricio. Es bueno. Pero bueno, bien, entonces, si te parece, vamos rapidito a intentar comunicarnos con Cintia. Ella había pedido, que está un poquito complicada con los horarios, a ver si podemos ir a hablar con nuestra invitada rapidito. Así que, bueno, se nos viene un festejo grande en el cual también vamos a hablar. Sí, vamos a hablar, va a estar Iván Nodondi para hablar de los 20 años del Parque de Estudio y Reflexión. Venimos con muchos temas de estudio, sí, en el programa de hoy. Sí, sí. Estamos medio nerd. Medio nerd, se dice ahora. 20 años del primer parque de estudio y reflexión siloísta, humanista,
que fue acá, se fundó en la Argentina, ¿no? Se inauguró en Argentina allá por los primeros días de mayo del 2005. Así que, bueno, eso. Te vamos a hablar con Iván, nuestro columnista de Coyuntura Humanista, sobre el tema. Así que, si te parece, me parece que ya está nuestra invitada de la semana. Así que si querés, presentala, Agustina. Tenemos el honor de hablar con Cintia Bustelo. Ella es docente y coordinadora de las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras para el programa UBA 22. Claro, UBA 22. Iba a decir 21. No. Bien. Cintia, buenas tardes. Qué bueno que te tenemos al aire. Al final se pudo. Hola, buenas tardes. Sí, se pudo. Gracias a ustedes por este espacio. Para nosotros es súper importante, así que intentamos coordinar para estar. Sí, tal cual. No pudimos la semana... La audiencia no se entera que no pudimos la semana pasada, pero igual se está enterando. Se está enterando ahora. Así que, bueno, Cintia, primero una reflexión, lo que implica la cuestión de educar en las cárceles. ¿Qué primera reflexión más amplia haces sobre el tema? Lo que implica educar en la cárcel. Sí. Lo primero que tengo para decir es que es un derecho. Bien. La educación en la cárcel es un derecho, digamos que está estipulado por ley, por la Ley de Educación Nacional del 2006, que hay una modalidad de educación en contextos de privación de libertad. A mí me hace eco, no sé si ustedes escuchan. Te escuchamos muy bien, bien. Ok. Y por otro lado, educar en la cárcel es poder estar ahí, además de garantizando un derecho, ofreciendo, compartiendo, socializando otras oportunidades, otros mundos posibles, otros horizontes, y ampliando y democratizando el saber, el conocimiento, la educación. Me parece que tiene que ver sobre todo con eso, con estar ahí garantizando ese derecho que es para todos y todas. Bien, muy bien. Bueno, en este contexto que nos toca vivir, donde si hay algo que se está depreciando es tanto la salud como la educación de nuestra sociedad plena, digamos, ¿no? ¿Cómo ves lo que hoy se está pudiendo hacer? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las dificultades? Conocemos a nivel como más nacional el deterioro, pero tal vez cómo se lo vive en esta situación. Claro, tal cual. Nosotros, te cuento, yo formo parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros como facultad, como universidad, tenemos 40 años ya haciendo universidad en la cárcel. Entonces voy a hablar específicamente de eso, más allá de que también hay escuela primaria y escuela secundaria en las cárceles. Me voy a dedicar específicamente a pensar en esto, que es, si bien la educación superior no es una obligación, sí es un derecho, y lo que hacemos ahí es construir centros universitarios. Todo lo que está pasando ahora, ustedes supongo que también este llamado tiene que ver con la resolución que salió hace 3 semanas. Exacto, sí. Claro, que atenta contra los centros de estudiantes. Tal cual. Que atenta, en ese sentido, contra la universidad en la cárcel. Porque atenta contra el derecho de organizarse, de que los estudiantes puedan hacer lo mismo que hace un estudiante del medio libre. Y que además, esto quizás la gente no lo sabe, pero los centros de estudiantes en las cárceles tienen funciones bien diferentes. Digo, son las personas que mantienen el espacio, que abren las aulas, que acompañan a los docentes, que divulgan las experiencias en los pabellones y hacen que lleguen más personas a la universidad. Porque la universidad no es un lugar que la gente que está detenida en general se imaginó, porque en su mayoría son gente que no terminó la escuela. Exacto, sí. Sin las posibilidades seguramente de toda una trayectoria educativa. Totalmente, claro. Y que llega ahí, y que también hay algo un poco perverso, que es que se garantizan ahí esos derechos, pero que también es importante destacar, porque en nuestro país hay un escenario normativo para que se garantice ese derecho aún estando detenidas las personas. Y bueno, y eso es un poco lo que está amenazado. Cintia, te hago una pregunta. ¿Por qué crees vos que incomodan
tanto a este gobierno y al Ministerio de Seguridad, ¿por qué crees que les incomodan tanto estos espacios de organización y educación dentro de las cárceles? Mirá, yo lo que creo es que las personas cuando van a un espacio educativo les pasan muchas más cosas que adquirir un título, que además que está buenísimo y que es necesario también para sentarse en un mercado, para el trabajo, para el empleo, es necesario. Pero también pasan un montón de otras cosas, ¿no? Digo, de poder abrir la cabeza, el pensamiento, ampliar el vocabulario, qué sé yo, leer, ¿no? Te abre otros mundos. Tal cual. Sí, creo que lo que incomoda es que las personas puedan justamente tener la garantía de ese derecho ahí adentro y que puedan pensar de otra manera y pensarse de otra manera. Pensarse también de manera colectiva. Lo que implica situarse de otra manera ante los poderes, ¿no? Ante la sociedad en general. Totalmente. Las personas, por ejemplo, que empiezan a escribir ahí, hoy nos decía un estudiante, hoy estuve ahí en Devoto y un estudiante decía que había aprendido a escribir ahí, claro, en la cárcel de Devoto. Y decía, si yo hubiese aprendido a escribir antes, no hubiese llegado hasta acá. Tal cual, seguramente, sí. Muchas de las razones por las cuales están en el encierro tienen que ver con esa falta de oportunidades, ¿no? Tal cual, es como que uno llega ahí, ve el final de la película, y bueno, y algo hay que hacer también, ¿no? Y también, digo, por esta demanda de la sociedad y que todos ya tenemos, de vivir mejor, vivir en un mundo más seguro, bueno, digo, construir seguridad dentro impacta en un mundo más seguro, afuera. Bien, ¿y cómo se resiste a estas decisiones que se están tomando? ¿Cómo se lucha? Primero también cómo ha llegado al ánimo de todo ese espacio, digamos. Y segundo, ¿cómo se lucha? Bueno, la noticia no nos sorprende, pero bueno, siempre que se meten con el mundo que uno está ahí construyendo, habitando, incluso con un espacio que es de absoluto desinterés. Totalmente. Para la sociedad, ¿no? Porque es como la gente que está detenida ya está. Sí, algo despreciable. Castigo, depósito, claro, despreciable, se le quita como la condición de humanidad de alguna manera. Tal cual. Entonces, por eso también es esto de por qué hay que pagarles si trabajan, por qué hay que darles educación. No hay que darles educación, es un derecho que está por ley. Bueno, qué sé yo, creo que hay algunas cosas ahí que las personas, los estudiantes que están hace mucho lo pueden entender, pues son gente que ya hace mucho tiempo que se organiza colectivamente en las cárceles, a partir también de empezar una carrera universitaria o de hacer un taller de radio, de escribir en una revista, de escribir libros, porque todo eso sucede, pero igual la noticia impacta mal. Claro. Es como que nos sentimos siempre muy solos, ¿no? Como que hay algunas personas que acuerdan y apoyan y bueno, eso, y nos llaman para salir al aire. Hay organismos de control que están presentando medidas, acciones legales, ¿no? Y están las acciones legales de los propios estudiantes universitarios detenidos o detenidas. En eso estamos ahora, esperando algunas cuestiones que son más burocráticas del orden de lo legal. Claro. La resolución igual ya salió, pero hay habeas corpus presentados, hay medidas cautelares, la semana pasada salió una resolución a favor de que los estudiantes puedan permanecer en el centro universitario, que es como la clave, ¿no? También, porque lo que pasaba en la resolución es que además de decir no habilitar los centros de estudiantes, es que los estudiantes no puedan permanecer en los centros universitarios. Y si los estudiantes no pueden ir, se vulnera ese derecho, porque claro, no es lo mismo para una persona que no puede estar ahí. Tal cual. Así que bueno, el ánimo es variable, claro, cada día distinto. Las aulas están bastante vacías estos días. Hay mucha menos gente que la que nosotros teníamos. Nosotros un día cualquiera pasaban 350 personas por el centro universitario de Devoto, entre las carreras, los talleres, y hoy debía haber, no sé, estuve ahí 50 personas.
como muchísimo. Claro. Sí, son golpes, ¿no? Como golpes a esa intención puesta en marcha, ¿no? De ir en una dirección y, bueno, obviamente esta ideología, esta forma de ver la vida de este libertario tan raro, ¿no? Porque no hay cosa más linda que lo libertario, pero no en estas condiciones, ¿no? Liberal, capitalista, donde el dios dinero manda por encima de los derechos de las poblaciones, ¿no? Claramente, donde se vulneran todos los derechos. Bueno, te dejamos un espacio para alguna reflexión final, y seguramente se repetirá también volver a encontrarnos en el aire. Okay, no, bueno, sobre todo agradecer ese espacio y poder a partir de este espacio y de también los otros lugares donde estuvimos hablando, que se empiece a conocer. Digo, también los estudiantes estuvieron haciendo reclamos que le llaman motín en los medios hegemónicos de comunicación. Claro. Bueno, estuvieron visibilizando de alguna manera y como pueden lo que pasa. Nosotros tenemos un Instagram que es Escritura en la Cárcel, donde también pueden encontrar una carta que hizo uno de los estudiantes, por ejemplo, y ahí se explica muy bien también, porque ellos son los que la pueden contar mejor. Así que, bueno, decir eso, ¿no? Nosotros estamos ahí acompañando también una lucha que es nuestra, que es de estudiantes, que es de coordinadores, que es de docentes, que hacemos este trabajo hace mucho, pero que también estaría bueno que sea de todos y de todas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, quedamos entonces a disposición para ver cómo sigue este tema y tal vez también para profundizar sobre la importancia, ¿no? de que ese derecho se cumpla. Y cuando dijiste motín, digo, claro, en realidad nos van corriendo siempre todas las terminologías, los símbolos, todos lo van corriendo hacia la ultraderecha, lo va corriendo, digamos, ¿no? Y yo decía, y pensé también, ¿no? Que ya deben de pensar de que la protesta de los jubilados en el Congreso también es como un motín, ¿no? ¿No? Ante la situación que les toca vivir de padecimientos. Pero bueno, Cintia, ha sido un gusto poder estar al aire y seguramente nos volvamos a encontrar en poquito tiempo también. Bueno, me encantaría volver para actualizar cómo venimos con este tema y les agradezco muchísimo de nuevo. Dale. A vos, Cintia. A vos, un abrazo grande a toda la comunidad y a resistir. Gracias. Dale, abrazo grande. Gracias, hasta luego, chau. Abrazo. Bueno, bien. Vamos a un pequeño tema musical y ya seguimos con el programa. Dale. ¿Cuánto tiempo estás esperando?
Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos en Serendipia, aquí, segunda parte de nuestro programa. Bueno, con nuestro invitado del día de hoy acá en el piso, con quien vamos a tener el gusto de hablar, ya está acá, al lado nuestro. Tenemos el gusto de recibir esta vez en el piso a Omar Gabarret, psicólogo social y escritor. Muy bien, psicólogo social, escritor uruguayo y de visita acá por la gran ciudad. Y bueno, tenemos un amigo en común, a Daniel Roca tenemos, ¿no? Daniel Roca. Así es. Un gran amigo y hermano, claro, ¿no? Claro, exacto. Es así como es. hermano. Para vos es amigo y hermano, para mí es hermano y amigo. Hermano. Y ya lo saludamos a Daniel Roca, que está conectado. Todavía no entró Daniel Roca. No lo saludamos ya. Cuando él quiera, salude cuando quiera no. Bien, no importa. Bueno, contanos. Bueno, acá tengo en la carpeta algunas láminas. Y tengo también me llegó por PDF un libro que escribiste, pero más allá de eso, contanos ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, el tema que me motivó inclusive a salir del Uruguay para la Argentina. No te olvides que yo soy ciudadano argentino, mi madre es argentina. Bien. Y siento un profundo amor por este país, por la Argentina. Bien. Lo que me motivó a venir aquí fue precisamente el tema de la laicidad. La laicidad. Bien. Es un tema ya... ¿Y qué es la laicidad? A ver si la podemos desarrollar. Cuando hablamos de laicidad, desde el punto de vista etimológico, hablamos acerca de laikos, que proviene del griego, laikos, que quiere decir pueblo, de todos, algo que es popular, que es de todos, que nos pertenece a todos. La primera vez que se mencionó esta palabra fue en 1871 en Francia. Tenemos que comprender que el término del laico, laicidad o laicismo, si bien son diferentes, provienen precisamente del iluminismo y la Revolución Francesa. Claro, ese es el momento histórico. Eso es muy importante entenderlo. Y la importancia que tiene la laicidad en lo que respecta a la democracia. Yo estoy convencido, soy totalmente una persona convencida de que no puede existir democracia si primeramente no
no se erige, no se construye en una nación determinada la laicidad, los principios de laicidad. Bien. ¿Y cuáles son esos principios? Lo importante es entender que, hacemos un llamado en la Argentina a la construcción de un país laico. Necesitamos crear un país laico. Los principios de la laicidad no solo entramos en una división jurídica va más allá de eso, ¿no? Entre el Estado y la Iglesia o la religión. La laicidad va mucho más allá de eso. La laicidad implica un sentido nacional de libertad, un sentido de democracia. Podemos hablar también de una oposición a todas las fuerzas autoritarias. Cuando hay todas laicidad, las fuerzas represivas del Estado. Represivas, como estamos viendo hoy en un filofascismo, digamos, estructural, digamos. El laicismo se opone a todo eso. Un país laico es un país que se resiste al advenimiento de esas fuerzas. Bien. Cuando nosotros tenemos un país laico, en el sentido de que cuanto más fuerte es la laicidad de una nación, cuanto más se expresa, más más se resiste a estas fuerzas autoritarias, a este tipo de lo que estamos experimentando, ¿no? Eso lo vimos en 1930, entre la Primera Guerra Mundial. Lo hemos visto que en Uruguay, por ejemplo, en la medida que se perdía la laicidad, que la laicidad se iba debilitando, resquebrajando, había un aumento de estas fuerzas deleterias, estas fuerzas autoritarias y fascistas, este corrimiento hacia la derecha que ya hubo en 1930, claro, y que acá en Argentina lo estamos experimentando ahora, ¿verdad? Estamos experimentando ese corrimiento y también un poco desde un punto de vista geopolítico también en el resto del mundo, ¿verdad? Sí, en general es como que se habla cuando se habla de las aristas o las características que tiene el gobierno actual en la Argentina, se habla como de un siglo hacia atrás, ¿no? Como 100 años hacia atrás, se emparenta con esta época que estás describiendo, ¿no? De 1930. El respeto por los espacios públicos, porque debemos cuidar lo que es de todos. La laicidad cuida precisamente de todos. Entonces, un Estado laico, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que se vaya construyendo de a poco un Estado laico. Un Estado laico respeta, digamos, todas las creencias. No puede tener una religión oficial. Exacto. Ni puede alimentar económicamente a una religión determinada. Ni que hablar, sostener porque económicamente. Todos tenemos distintas formas de pensar, todos tenemos distintas creencias religiosas, o no, hay personas que no creen. Entonces, debemos tomar en cuenta todo esto, digamos, el Estado debe tomar en cuenta esto. Lo mismo sucede con los espacios públicos. Yo no puedo colocar un monumento a una determinada confesión religiosa en un espacio público cuando un espacio público es de todos. Y todos tenemos, vuelvo a repetirlo, diferentes formas de pensar, diferentes credos, y los espacios públicos deben ser para todos. Deben tener una mirada, digamos, general hacia todo. Claro, muchas veces se habla, en conversaciones en general, se habla del occidente cristiano, ¿no? Como que el occidente es cristiano. Y en realidad el cristianismo es lo hegemónico de Occidente, pero en Occidente está lo ancestral, desarrollado de punta a punta en el continente americano, ¿no? Por supuesto. Y eso no es como es lo que se oculta, ¿no? El sentimiento de libertad que expresa el laicismo, la libertad es un proceso. Nosotros desde que nos independizamos vamos siendo libres. Es decir, el hecho de firmar un documento con una independencia no implica esa libertad. Es un comienzo. Claro. Por ejemplo, desde un punto de vista psicológico, cuando
nace un niño, o sea, un bebé nace a luz, digamos así, sale al mundo. se corta el cordón umbilical, se le corta el cordón, pero eso no implica que el niño sea libre. Todavía sigue siendo dependiendo de su madre. Y los seres humanos en ese aspecto a veces demoramos 20, 30 años para experimentar esa libertad. Porque no solo estamos condicionados por el instinto, sino también por la educación. Entonces, la libertad es un proceso que tenemos que ir ganándolo de a poco. Hemos avanzado muchísimo, pero en ese proceso hay retrocesos, como el que está viviendo la Argentina hoy. Tal cual. O como hemos vivido muchos países de nuestro continente. Pero es como el juego de la oca. A veces tenemos que retroceder 3 casilleros para avanzar 6 después. Entonces, es importante comprender esto, porque en este proceso que no es lineal, es un proceso que se puede decir que es cíclico, circular, o tiene ciertos recovecos o formas irregulares, que también hay que comprenderlos. Entonces hay un proceso ese que va retrocediendo y avanzando, retrocediendo y avanzando. La libertad se expresa, digamos, o se manifiesta desde ese punto de vista. Y la laicidad tiene mucho que ver con la libertad y con la democracia. En ese análisis o en esa visión más global, digamos, ¿dónde sentís o dónde podés caracterizar vos que se expresa más? ¿En qué regiones de nuestro continente? Acá está comprometida, claramente. Sí, por ejemplo, en México, Blancarte, un autor mexicano, decía que la laicidad es un sistema de convivencia en el cual las instituciones se secularizan. El término secularización es muy importante tenerlo en cuenta como laicización. Ambos. Y es una convivencia social que es necesaria para la convivencia de toda la gente, de todos, donde la enseñanza pública debe ser superior a la privada, porque es de todos, es laicos, pertenece al pueblo, a la gente, al pueblo, a todos, a todas. Incluye a todos. En México es uno, pero en Uruguay y en Francia, pero sobre todo en Uruguay. En Uruguay es claro, ¿no? Es claro, en Uruguay porque es muy aparte claro. ya tiene, como decías, que es un proceso, es algo que se viene dando hace mucho tiempo. Mucho Por tiempo. ejemplo, más allá que vos no lo reducías a eso, pero la separación del Estado y de la Iglesia, bueno, eso ayuda y mucho. Ayuda muchísimo. Incluso en Uruguay hay ciertos círculos y ciertas organizaciones que están al tanto de la violación de la laicidad. Claro. Cuando se viola la laicidad se manda Exacto. cartas al Estado. Claro. Y en Uruguay hay una violación clara de la laicidad en varios, prácticamente los 3 partidos han violado la laicidad en distintos tiempos, ¿verdad? Fíjate que Valle y Ordóñez fue en 1907 que sacó los crucifijos de los hospitales, porque si estamos en un lugar público no puede introducirse la religión en lugares públicos, que es de todos. Exacto. Porque es para todos y de todos. Sí. Y pusieron en 3 cruces una cruz de 24 metros de altura. Exacto. Sanguinetti, por ejemplo, del mismo partido Colorado que Valle, ¿verdad? Entonces, ahí está... Claro, lo que acá claro. se le llama retiro, en Montevideo es 3 Cruces, ¿no? Todo el mundo va a 3 Cruces, a tomar el ómnibus o el transporte público internacional y nacional. Ahí está. Pero al hacer esa división, esa separación jurídica y psicológica también, porque es mucho más que lo jurídico esto. Si nosotros somos capaces de hacer una separación entre una cosa y la otra, somos capaces de también hacer una separación desde un punto de vista que se opone a toda influencia colonialista, por ejemplo. Tal cual. Sí. Un pueblo que hace esa separación también es un pueblo antiimperialista. Entonces, que ama la soberanía. Ama la soberanía. Por la laicidad ama la soberanía.
ama lo que es del pueblo, lo que es laicos. Entonces, es muy importante entender que toda violación a la laicidad es una violación al Estado también, y a la democracia. Y a la democracia. Entender eso, y entender que los espacios públicos también son de todos, y que los espacios públicos deben ser respetados como un espacio, digamos, que no tiene confesión. Clarito, bien claro, Omar. Agus. Quería retomar un poco esto que habías hablado, porque vos usaste la palabra clérigo y usaste la palabra convivencia. Entonces te quería preguntar, como para que quede claro a la audiencia, ¿la laicidad es anticlerical? No. ¿O tiene que ver con una convivencia? Al contrario, la laicidad es neutra, es neutral. Cada cual practica su religión, pero esa religión no puede introducirse en el Estado. No puede. Porque es una manera de imponerlo. Imponerse en el Estado. Como dueño del todo social. Hay una división jurídica y tiene que haber entre el Estado y las confesiones religiosas. Eso en primer lugar. Hay libertad. La laicidad es propia de la libertad, implica esa libertad. Ahora, cuando nosotros vemos que está lleno de simbologías religiosas el Estado, entonces vemos ahí que hay una intromisión de una religión determinada en el Estado. Del mismo modo que no puede haber una religión oficial. El Estado no puede amparar una religión por encima de otras. Porque hay muchas formas distintas de creencias, muchas formas o no creencias, hay gente que no cree directamente, y no puede amparar el Estado una confesión sobre otra confesión. Eso no. La palabra... Y hasta la Carta Magna, digamos, las constituciones están armadas con esa influencia. Sí, y aquí está la libertad. Que el término pecado es un término que es privado, que responde a la religión. Nosotros no podemos introducir el término pecado o cuestionar el término pecado dentro de la esfera civil y la esfera pública. Claro. O sea, si es pecado, es para la iglesia. Claro, sí. Es para la iglesia. Es para una congregación que debe guardar situación genera una situación, ahí está, privada. En su lugar, donde sea, pero privada, no para el Estado. No es pecado para el Estado. Por eso, el Estado que hace esa separación y esa división es un Estado que crece. Porque no hay influencias externas que le diga al Estado cómo tiene que hacer las cosas. Poder o instituciones externas. Lo mismo sucede con la actividad bancaria, que dinero del Estado trata de salvar, dinero que es de todos, que es público, tratar de salvar entidades que son privadas. Exacto. Con el dinero que es público, que es de todos nosotros. Sí. Es lo mismo. La laicidad se opone también a eso. Entonces, el tema es que lo que tiene que ver con los aspectos religiosos o filosóficos entra en una esfera no civil, sino privada. ¿Tienen libertad? Por supuesto que lo tienen, pero dentro de su esfera privada. No debe superar esa barrera, esa línea, ese límite entre los aspectos civiles, el aspecto civil, el Estado mismo. No sé si se... No, clarísimo. Bueno, Mari, ¿qué actividades has estado desarrollando en estos días? Sí, nosotros íbamos a poner unos 10, con Daniel, estábamos haciendo la posibilidad de colocar 10 láminas que tienen que ver con... unos murales, digamos. Tipo murales así en el subte. Ajá. Pero nos faltó un poco de tiempo para lograrlo. Para poder decir que será en otra ocasión. Ajá. Y vamos a ver si podemos. Por ahí se necesitan de más colaboradores. Posiblemente. Para esa actividad, también, posiblemente yo me también. predispongo también a dar una mano. Yo lo que quiero decir que para mí es importante este tema y creo que para la Argentina también lo es. Clave por lo que es clave. Y creo que si la Argentina construye un proceso laico, un proceso... Estamos en una coyuntura un poquito influenciada de que acá el
el representante más importante de la Iglesia católica, digamos, es argentino, ¿no? Sí. Estamos en un proceso y que muchas veces está muy apreciado esa situación debido a que no es un acceso muy común que un latinoamericano, bueno, en este caso que un argentino, ocupe ese espacio, ¿no? Claro. Pero eso por un lado, y por otro lado tenemos el avance del fascismo, como describías vos, el Estado como organización de represión a cualquier manifestación del pueblo. Ahí está. Y que cuando el laicismo se erosiona, las ideologías autoritarias tienden a crecer. Exacto, a desarrollarse. Bien, no se pudo hacer eso, pero vamos por un nuevo intento más adelante. Vamos a ver y espero que sí, que se logre más adelante. Pero bueno, han sido positivos estos días igualmente para el estudio del terreno. Muy interesante, la verdad que ha sido muy interesante. Para mí de reflexión y bueno, de análisis también todo esto, ¿no? ¿Algo más que nos quieras decir? Nos quedan un par de minutitos más antes de ir a la tanda. Bueno, agradecer a Daniel también, a vos y a todos aquí también, y de darme esta oportunidad acá está abierto el espacio. Para este tipo de propuestas está abierto el espacio. Sí, para el fascismo no. Lo cagamos bien a puteadas, lo reputeamos bien al fascismo, pero a estas expresiones obviamente las acompañamos y las apoyamos. Creemos que es importante la creación de círculos o instituciones en la Argentina que defiendan tanto el antiimperialismo como la laicidad. Muy y bien. Que, digamos... Acá tenés un programa amigo, entonces. Claro. Sí. Tenés un programa amigo. Serendipia es un programa amigo. Están las puertas abiertas para cualquier campaña que se quiera desarrollar en esta dirección, para hacer por lo menos de ayudar en la difusión de eso. Bueno, la verdad que... ¿Te han tratado bien Impresionante. acá estos días en Argentina, en Buenos Aires? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, buenísimo. Nos reencontramos, nos vamos a ir a un corte, a un pequeño tema musical, te despedimos y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Bueno, ¿Dale? Muchísimas gracias. Que todo ande muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también. Gracias a ustedes. Un abrazo grande a Daniel Roca también. A Daniel Roca. Y nos reencontraremos. Ay, gracias, muchas gracias. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos en Serendipia, aquí en Radio Caput. Ya 15 minutitos para terminar este programa de esta semana. Terrible. Bueno, y ya está... No, perdón, quería comentar, terrible entrevista.
Sí. Terrible entrevista. Sí, Con sí. Omar, un gusto. Aparte me encanta recibir gente en el piso. Me pone muy contenta. Está muy Verle bueno. las caras mientras hablan, me parece muy interesante. Le quería agradecer. Bien. Bueno, tenemos ya en el aire en contacto a nuestro columnista de coyuntura humanista, hoy con un tema clave, conciso y concreto del humanismo siloísta. Iván Novotny, buenas tardes, te saludan Agustín y Santiago Roca, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Agus, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Iván. Hola. Bueno, ¿qué se cuenta? Bien, todo bien, perfecto, como marcha el país, de la mejor manera. No, sonó muy real. Pero bueno, no. Pero bueno, nosotros sí tenemos algo bueno para contar, los humanistas, como decía Santi, que el próximo 3 de mayo se cumplen 20 años ya del Parque de Estudio y Reflexión La Reja, de su inauguración. Seguramente muchos y muchas oyentes no conocerán este lugar, pero es un espacio que los humanistas inauguramos y fue el primero de muchos, de cerca de 50 parques que hay alrededor del mundo. Y es un hito importante porque al ser el primero, bueno, es un inicio de una etapa que marcó el comienzo de la construcción de estos lugares que son abiertos a la comunidad para ir a conectarse con uno mismo, con otros, a reflexionar, a estudiar, a hacer revivir esa espiritualidad y esa fuerza interna, a quizás un recodo también de recomposición psicológica, como decía Silo, ¿no? Que son estos lugares en estos tiempos tan convulsionados y tan alterados y crueles. Necesitamos ámbitos donde podamos poder volver a conectarnos con lo mejor de cada uno, con la bondad, con la paz y la fuerza y la alegría, y desde ahí poder encarar nuestras acciones sociales, nuestras vocaciones hacia el mundo desde un mejor lugar, ¿no? Entonces, bueno, concretamente la invitación es para el sábado 3 de mayo a las 12 en Parque de Estudio y Reflexión La Reja, Avenida Alfonsina Storni 1571 de La Reja, acá nomás, a una horita desde Buenos Aires, desde Capital, en auto, sino también el tren Sarmiento, y después se hace una combinación de tren en la estación Moreno que te deja 3 cuadras del parque. Y bueno, en ese momento se va a escuchar lo que dijo Silo en la inauguración, que tuvo que ver con un llamado a conectar con nuestra interioridad a partir de la bocanada. Es una práctica muy fácil, muy simple, que él nos regaló en ese momento, que tiene que ver con aspirar una bocanada de aire, llevarla al corazón, pedirle a nuestro guía, a nuestro Dios interno, o a quien creamos nosotros, pedir porque nuestra vida tenga unidad y que la vida de los seres queridos tenga unidad. Y en ese momento él hizo también un encuadre de la situación social que se vivía, y la verdad que sigue siendo muy actual, que decía, bueno, en esta crueldad que se vive, en este desgraciado encierro, decía, cómo las personas pueden decidir libremente, ¿no?, con los medios que te condicionan, con las situaciones de desocupación, de pobreza, cómo una persona puede decidir en libertad. Ahora que se habla tanto de libertad, ¿de qué libertad hablan cuando estás en una situación apremiante de urgencia, cuando te maltratan desde el Estado, desde los medios, desde los poderes económicos y financieros, cómo queda arrinconado un ser humano? Eso encuadraba él, y creo que esa situación se ha extremado hoy, ¿no? Eso que él describía en ese momento. También otra cosa que planteó Silo en ese momento, comentando cómo había sido el mundo bipolar, decía que el mundo había estado partido en dos, con los dos bloques de la Unión Soviética y el bloque capitalista, y decía que uno de los polos había caído y lo había hecho sin genocidio, sin guerra santa, y cómo va a caer la otra mitad del mundo. Se preguntaba. Bueno, creo que hoy estamos viendo que esa otra mitad del mundo está mostrando la debacle, y lo está haciendo de la peor manera, ¿no? Desde el poder financiero internacional, el complejo militar industrial de Estados Unidos, es una debacle que va arrastrando todo a su paso, y nuestro país es lamentablemente uno de los peores ejemplos de eso, ¿no? Con un país el más endeudado con el FMI,
y eso, todos los condicionamientos que trae. Entonces, bueno, Silo siempre nos invitaba a reflexionar sobre el contexto político-social y llevándolo a, bueno, ¿qué hacemos con nuestra vida ante esta situación? ¿Qué podemos transformar? ¿Cómo podemos hacer para, incluso en este contexto, tener una vida más unitiva y más plena, ¿no? Así que vamos a seguir reflexionando sobre eso este 3 de mayo, haciendo valer esas palabras, sintiendo que están aún más vigentes, invitando a toda la comunidad, a los medios, a quien se quiera acercar a poder conocer estos espacios y a escuchar esas palabras nuevamente. Excelente reporte, ¿no? De todo lo que implica, lo que es, y de aquella reseña de lo que fue aquellos primeros días de mayo, en la inauguración hace 20 años del parque, en la que compartimos, y en la que vos también, Agustina, compartiste, muy chiquita, tenías 2 años, pero fuiste, me acuerdo, porque fuimos en un micro que salimos de Lanús, así que también estuviste ahí en esa celebración. Y ahora voy a estar de adulta. Y ahora vas a estar de adulta, muy bien. Me comprometo la semana que viene a traer muchísima más información con el tema, porque sé que ya hay micros que van a salir de Tortuguitas, de Bosques, de Puente Saavedra, de Lanús, así que tenemos que comprometernos a difundir todas esas posibilidades que hay y como decía Iván, el acceso es directo por el tren Sarmiento hasta la estación de Moreno en el eléctrico, y después podés hacer conexión o con el diésel que va a Luján, o varios micros van por la ruta colectivos, 7. Está el 1, está el 410. Exacto. Cualquiera que haga ruta 7 te dejan. Y en auto, acceso kilómetro 38, la bajada del kilómetro 38, ahí está el parque La Reja, en la dirección que repetís, que no me la acuerdo de memoria, porque voy de memoria al parque. Avenida Alfonsina Storni al 1500, es ahí en la avenida central de Parque La Reja, una zona muy concurrida, negocios, casas, tranquila. Imposible perdérselo, es enorme. Muy céntrica. La gente de acá se imagina que quizás es en medio del campo, pero claro. No, es una zona muy céntrica. Tal cual. Bueno, Iván, buenísimo. Creo que vamos a tener nos quedan 2 programas más antes de este evento tan importante, así que bueno, tenemos que imaginar a ver qué otros amigos podemos invitar a que hablen también del parque en tu columna. Iván, podemos dedicarle un poquito más de tiempo a los 2 programas que vienen, para seguir difundiendo estas cosas. Yo me comprometo con esa cuestión organizativa de traer esa información más de las conectivas y cómo acercarse al parque, pero... Bien, sí, para los oyentes que quieran saber más, bueno, pueden entrar a la web de parquelareja.org.ar, a un Instagram que se ha armado desde este equipo de organización del evento, que es @parquelareja, donde se están compartiendo ya las actividades, y bueno, conectarse, quienes quieran, si hay otros compañeros periodistas que nos puedan dar espacios para poder difundir este evento, se agradece, y todos los que puedan compartir y difundir esta información, porque queremos que llegue a muchos y que este espacio, este faro, como le decimos nosotros, que es un faro de irradiación de una nueva espiritualidad humana, puedan venir a conocer. Es abierto, gratuito, y estar y ver qué pasa, nada más. Es a pasar el día y a compartir y a conocer algo nuevo. Totalmente, algo único además en este momento que nos toca vivir, nos parece tan importante, pero algo como muy diferente a lo tradicional, ¿no? Un parque de estudio y reflexión, así que aquel que quiera meditar, que quiera reflexionar, bueno, va a encontrar ahí el espacio más adecuado para hacerlo y a la vez poder intercambiar con otros, así que bueno, seguiremos difundiendo, Iván. Sí. Eso, sí, sobre todo destacar, bueno, que el espacio del parque tiene una sala que es de forma redonda y silenciosa, y que ahí se puede conectar uno con uno mismo y ahí meditar. Eso es quizás el distintivo del parque, y en la web que pasé, parquelareja.org.ar, pueden ver los distintos edificios y elementos que tiene el parque. Así que bueno, en el próximo programa seguiremos comentando las novedades de este evento. Perfecto. Iván, impecable lo suyo,
Muy bien. Bueno, gracias. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Eso, para ustedes también. Dale, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Abrazo grande. Adiós. Bueno, muy bien. Pasaba entonces Iván Novotny con la columna Coyuntura Humanista y los 20 años del aniversario del Parque de Estudio y Reflexión La Reja. Qué programa completo. Sí, qué Hablamos programa. de educación. Sí. Qué bien que sale cuando hablamos poco nosotros y hablan más los invitados. Yo me queda esa sensación. Y no te puedes equivocar. Qué programón. Tenemos que agradecer. No tuvimos ni espacio, aunque hoy está muy entretenido. Hoy está muy entretenido. Está educando también, Sí, está ¿viste? enseñando. Hoy igual la palabra educar así en las redes es como que eduque, ¿no? Suena soberbio, pero no, nada que ver. La educación es fundamental. Sí, a Dani no le hemos dado bolilla hoy. Le mandamos un gran abrazo. Hoy ha quedado como oyente, a no ser que quiera decir algo, pero él siempre tiene el micrófono abierto. Estuvo con la presencia de Omar, ¿no? Porque Omar participó con nosotros gracias a su gestión. Así que, bueno, si te parece, Agustina, nos despedimos. Sí, le agradecemos la producción a Julia Caimen, le agradecemos la operación técnica a Martín Loza. Te agradezco a vos por venir hoy, por traerme. Dale. A vos te agradezco por conducir el programa. Gracias. Y bueno, y le saludo, acá está nuestro invitado al lado, lo saludamos a Omar nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vamos y nos reencontramos ¿cuándo? El próximo miércoles a las 5 de la tarde, acá en Radio Caput. Igual quiero aclarar que el lunes los escuché. Esto es para... Sí, los escuché. Fui y vine. Y estaba el chino, sí. Así que, bueno, nos despedimos. Ahora sí, despedite de nuevo. Me había quedado... No lo quería dejar de decir. Bueno, le repito a quien no me escuchó. Nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde acá en Radio Caput. Hasta la próxima. Pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír.
Uy, Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga.